Pensemos en esto por un segundo. La depresión no está en tu cabeza, está en tu vida. Es una frase fuerte, ¿no? Una que, de entrada, nos obliga a cuestionar casi todo lo que creíamos saber sobre la salud mental. Y esa va a ser nuestra guía hoy. De eso se trata esta exploración. Vamos a hacer un viaje hacia una nueva forma de entender el dolor emocional, y todo comienza con una pregunta. Una pregunta que, como veremos, tiene un poder inmenso para sanar. Pero bueno, para poder entender este nuevo camino, primero tenemos que ser muy honestos sobre por qué el camino viejo ya no nos sirve. Vamos a ver por qué el modelo tradicional de salud mental simplemente se está quedando corto. Y aquí está el corazón de todo el asunto. Por décadas, la medicina se ha enfocado en la pregunta, ¿qué te pasa? Buscando un diagnóstico, una etiqueta, algo que está mal en la persona. Pero el nuevo paradigma nos propone un giro radical. La pregunta ahora es, ¿qué te ha pasado? Pasamos de buscar una enfermedad a entender una historia de vida. A ver, hablemos claro. Esa idea de que la depresión es solo una falta de serotonina, un simple desequilibrio químico, bueno, esa teoría se cayó. La ciencia actual nos muestra que la realidad es mucho más compleja. Fue una idea muy útil para vender medicamentos, sí, pero no describe lo que de verdad sucede. Y esto tiene consecuencias muy reales. La verdad un poco dura es que los resultados del sistema actual no son tan buenos como quisiéramos. Y esa es una realidad que ya no podemos darnos el lujo de ignorar. Nos urge, de verdad nos urge, encontrar otras respuestas. Ok, entonces, si el problema no es un químico en el cerebro, ¿cuál es? ¿De dónde viene el sufrimiento? Bueno, para entenderlo, tenemos que ir más profundo. Tenemos que ir a las raíces. No estamos hablando del trauma de un evento único, como un accidente, no. El trauma complejo es diferente. Es algo sutil que se repite una y otra vez, casi siempre en las relaciones más tempranas, en la infancia. Y lo más terrible es que como no se ve, como no tiene nombre, se queda en silencio. Lean esta frase con atención. Es demoledora, pero tan cierta. El daño que se hace en esas primeras relaciones no hace que un niño deje de querer a sus padres, hace que el niño deje de quererse a sí mismo. La herida se vuelve parte de su identidad. Y ojo, esto es súper importante, no siempre se trata de mala intención. Muchas veces son padres que, por sus propias heridas, por sus propios traumas, simplemente no podían estar ahí emocionalmente. El trauma no es solo la presencia de maltrato, a veces es la ausencia de conexión. Y es una herida que se pasa de una generación a otra. Imaginen esto. Nacemos con un cerebro que todavía se está terminando de construir, y son esas primeras relaciones las que lo moldean, las que escriben una especie de libro de códigos personal. Este manual que se escribe sin que nos demos cuenta en nuestros primeros años va a definir cómo vamos a ver el mundo, a los demás y a nosotros mismos, para el resto de la vida. Ahora, estas heridas de la biografía, de las emociones, uno pensaría que se quedan ahí, pero no. Tienen un eco, una resonancia potentísima en nuestra salud física. Seamos claros, esta idea de separar la salud mental de la física es un invento. Es útil para organizar los hospitales quizás, pero biológicamente es un disparate. Somos un único sistema. Lo que le pasa a nuestras emociones, le pasa a nuestro sistema inmune, a nuestras hormonas, a todo nuestro cuerpo. La salud es una sola. Y si alguien necesita una prueba, aquí la tiene. Miren esta cifra, es impactante. En un estudio, más del 70% de las pacientes con fibromialgia habían sufrido abuso sexual en la infancia. Pero lo más grave no era solo el número, sino que a la gran mayoría jamás nadie se lo había preguntado. Y la cosa no para ahí, ¿eh? La lista de enfermedades físicas que hoy se relacionan fuertemente con experiencias difíciles en la infancia es larguísima y la verdad bastante abrumadora. Desde lupus hasta psoriasis. El trauma de la infancia se inscribe en la biología del cuerpo y habla a través de él. Todo esto nos lleva a un punto crucial en el proceso de sanación. Ya vimos el problema. Ahora, ¿cómo se empieza a reparar? La respuesta empieza por algo que parece muy simple, dándole voz a las heridas. Este es un concepto clave. Lo que hace que una experiencia difícil se convierta en un trauma no es solo el hecho en sí, sino la soledad absoluta en la que se vivió,
Es el no poder contarlo, el no tener a nadie que te mire y te diga, te creo, eso que viviste fue terrible. Ese silencio es lo que sella la herida. Y esta frase de la literatura es una verdad clínica. Todo eso que no se dice, esas emociones, esas historias, no se desvanecen, se quedan atrapadas en el cuerpo y se manifiestan como síntomas, como ansiedad, como insomnio, como dolor crónico. Y con esto volvemos al principio, a la pregunta equivocada. Al concentrarse tanto en el ¿qué te pasa?, el sistema de salud ha fallado en hacer la única pregunta que de verdad importa. ¿Qué te ha pasado? Y al no preguntar por la historia, se deja a la persona completamente sola con su dolor. Y todos hemos escuchado frases como, ya, dale vuelta a la página, o tienes que superarlo. Pero para alguien que carga con un trauma, esto no es solo inútil, es profundamente hiriente. Es como decirle que su dolor no es válido. Es, en sí mismo, una forma de volver a lastimar. Bien, hemos recorrido el camino del problema, las raíces y el dolor, pero ahora llegamos a la parte más importante y, la verdad, más esperanzadora, la solución. La propuesta para una nueva forma de entender y abordar la salud emocional. Miren esto, porque resume el cambio de enfoque a la perfección. Tenemos que dejar de obsesionarnos con un supuesto desequilibrio químico y empezar a mirar los desequilibrios de poder que son muy reales. La pobreza, la discriminación, la violencia, todas esas experiencias que le quitan el poder y la voz a las personas. Y este nuevo camino ya tiene nombre. Se llama atención informada en trauma. Y no es solo una nueva técnica, es un cambio de filosofía total. Es un modelo de cuidado que parte de una premisa básica. La historia de vida de una persona es fundamental para su salud. Y así cerramos el círculo. Volvemos a la frase con la que empezamos, pero ahora la entendemos con mucha más profundidad. El sufrimiento emocional no es una falla en el cerebro. Es una respuesta, muchas veces completamente lógica y humana, a las circunstancias de una vida. Así que al final, todo se resume en esto, en un simple, pero a la vez revolucionario cambio de pregunta. Quizá la próxima vez que nos encontremos con el sufrimiento, sea el nuestro o el de alguien más, podamos resistir la tentación de buscar lo que está roto y atrevernos a preguntar con genuina curiosidad, ¿qué te ha pasado? Porque en esa pregunta, en ese gesto de escuchar una historia, reside un poder de sanación que apenas estamos empezando a comprender.